Bueno amigos, pues nos encontramos en el despacho de nuestra alcaldesa, Noelia García Leal, que amablemente pues, nos ha podido atender en el día de hoy. Vamos a pedirle que, bueno, que esté con nosotros pues, un ratito para también un poco pues, que nos hable de, bueno, pues, de todo este proceso. Ha sido un proceso pues, importante para la población del Valle Aridane, yo creo que para la isla de La Palma, que es la erupción del volcán y las consecuencias que ha tenido. Este municipio de los Llanos Aridanes ha sido el más afectado y ha comenzado desde el momento, desde la erupción del volcán hasta que terminó y sigue afectado porque bueno, hay mucha gente desplazada, mucha gente que se está atendiendo también por los servicios sociales, por los servicios del ayuntamiento. Ese va a ser el leitmotiv de esta entrevista. Aparte de eso, que vamos a ver zonas agrícolas y zonas importantes y obras que se han venido realizando a lo largo de estos meses. Un poco carreteras, infraestructuras, temas de agua que afectan muy principalmente a este municipio, que no solo es turístico, sino que fundamentalmente también es agrícola. Vamos a saludar. Noelia, buenos días. Hola, buenos días. Lo primero de todo es un poco que nos cuentes un poco, pues, cómo es el municipio de los Llanos Aridanes, a grosso modo, para todos los que nos están viendo a lo largo y ancho de nuestra región. El placer es mío de tenerles en los Llanos de Aridane y en mi despacho y poder conversar un ratito sobre lo que es los Llanos de Aridane, sobre lo que era y sobre todo sobre lo que quiere ser. Los Llanos de Aridane pues, es el municipio más poblado de la isla de La Palma, con más de 20.000 habitantes, el único con más de 20.000 habitantes, con un sector agrícola importantísimo, con un sector comercial de los más punteros de la isla de La Palma, con un sector turístico incipiente, no solo el turismo convencional con la zona turística de Puerto Nado, sino con pequeñas también casas vacacionales o villas turísticas, y con un pequeñito sector industrial. Y con unas posibilidades de desarrollo magníficas antes del 19 de septiembre, con perspectivas de seguir desarrollando de forma controlada el desarrollo turístico de nuestro municipio, con un urbanizable turístico próximo a la actual zona de Puerto Nao, que estaba en vías de aprobarse, con un plan general de ordenación en el que estábamos trabajando, donde también se posibilitaba diferentes asentamientos rurales y diferentes zonas de desarrollo del municipio, porque son muchas las personas que quieren vivir en los Llanos de Aridane y sobre todo que quieren tener oportunidades para su familia en los Llanos de Aridane. Es verdad que el 19 de septiembre supone un antes y un después en nuestro municipio. Antes lo decías, en la isla de La Palma, y yo me atrevería a decir que en Canarias y en el conjunto del Estado. Por eso no me gusta desenfocar nunca la magnitud del problema que hemos tenido, que tenemos y que seguimos teniendo, y la necesaria ayuda por parte de las administraciones que sigue teniendo el municipio más afectado, sin lugar a dudas. Estamos hablando de una afectación del 75% que es el que ha tenido los Llanos de Aridane. De esos 85 días de erupción, los Llanos estuvo sufriendo sus consecuencias y sigue sufriendo sus consecuencias. No solo estuvo durante esos 83, 84 días, porque es verdad que en el primer día no pasó la carretera y empezó a hacer daño en los Llanos de Aridane, pero es que actualmente seguimos sufriendo las consecuencias del volcán, con toda la zona turística y residencial de Puerto Nao y La Bombilla, que sigue cerrada. Por lo tanto, es una vuelta absoluta de tuerca a las perspectivas de crecimiento que teníamos, al desarrollo planificado que teníamos, pero es verdad que nos pone en otra situación diferente. Contamos con lo más importante, que es las ganas y el empuje de nuestros vecinos, el querer superar esta situación adversa que hemos vivido. Tenemos que poner todos los medios y todo el esfuerzo y toda la coordinación entre las administraciones posibles para que los Llanos de Aridane y el Valle de Aridane recupere
ese motor económico que es el que siempre ha tenido en el contexto insular. Alcaldesa, el desenfoque, que es la palabra que usted empleó antes, es muy importante. En los días que duró la erupción volcánica y posterior, todas las televisiones estaban aquí, los medios informativos de nuestro país, de Europa, del mundo estaban aquí, muchas televisiones regionales de nuestro país estaban aquí. Yo recuerdo que estuvieron aquí hasta la televisión gallega y, bueno, y otras de otros sitios, pero ese enfoque ha pasado a segundo plano, alcaldesa, y yo creo que tenemos que mantener ese enfoque porque no solo es importante pedir, exigir en las reuniones, sino que haya una conciencia a nivel nacional de que es necesario ayudar y resolver los problemas, ¿no? Efectivamente, es verdad que vivimos en una sociedad de la inmediatez. Hoy fallece una persona y pasado mañana ni nos acordamos. Hoy tenemos una guerra y 6 meses después a veces nos olvidamos que sigue existiendo una guerra en Ucrania. Y con el volcán es verdad que estuvimos durante 85 días haciendo las portadas de los telediarios y que pues ahora mismo obviamente no lo estamos siendo. Pero eso no quiere decir que desenfoquemos la situación de catástrofe que seguimos viviendo. Y cuando digo esto lo digo principalmente porque incluso ni siquiera ya fuera de nuestra isla, sino en nuestra propia isla, a mí me llama la atención cuando vecinos de la isla de La Palma me preguntan, bueno, pero todavía no se puede bajar a Puerto Nao, todavía no se puede acceder a la zona turística. La verdad es que me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque lo puedo entender de alguien de cualquier comunidad autónoma de España que no ve el día a día en los medios de comunicación, pero de alguien de esta isla. Con lo que estamos sufriendo en este municipio, la verdad es que me sigue sorprendiendo. Y eso habla justamente de ese desenfoque de la realidad, de la cruda realidad que seguimos viviendo. Como digo, con un sector turístico tocado, con un sector agrícola tocado, con un sector industrial tocado y con un sector comercial tocado. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que alzar la voz. Para eso estamos las administraciones locales, las más cercanas. Para eso también están las personas damnificadas y vamos a seguir haciéndola, reclamando justamente las necesidades que tenemos y poniendo encima de la mesa las dificultades que seguimos teniendo. Noelia, ¿se ha podido cuantificar esa pérdida económica que ha habido en el conjunto empresarial, agrícola, ganadero, turístico? ¿Se ha podido las pérdidas que ha tenido el Valle Aridane? Estamos hablando de pérdidas cuantificadas en más de 1.000 millones de euros. Es difícil cuantificar. Si nos vamos a poner a cuantificar el valor, la pérdida de patrimonio y de poder adquisitivo que han tenido todos nuestros vecinos por patrimonio heredado de sus antepasados, por patrimonio que han tenido con mucho esfuerzo y mucho trabajo a lo largo de los últimos 100 años de sus vidas, la verdad es que es difícil ponerle una cifra exacta del coste total que ha supuesto, de la desgracia que ha supuesto el volcán. La verdad es que se hace complicado tener esa cifra. Pero lo que sí está claro, y nadie lo puede poner en duda, es de la pérdida general de patrimonio. Una cosa son las ayudas concretas para comprar o para ayudar a comprar esas viviendas o instalar esas viviendas habituales, pero cuando hablamos o las ayudas que se han recibido por parte del consorcio por la pérdida de diferentes inmuebles, eso es una cosa, y otra cosa es el inmenso valor patrimonial de tantos y tantos vecinos, que es incalculable. Muchas veces se habla de los seguros y bueno, pues esa ayuda del consorcio, pero la gran mayoría de esas propiedades, de esas edificaciones, de los distintos barrios de los Llanos Aridanes no estaban aseguradas. Son edificaciones de los años 60, de los años 70, que nunca se pensó que era necesario pues asegurarlas, porque incluso no eran turísticas y por ley habría que asegurarlas, y bueno, pues no se pensaba que hubiera ningún tipo de daño. Hombre, casi la gran mayoría de los pisos, de los temas turísticos de la zona urbana están aseguradas, y es un poco lo que hay que hacer, pero al final te quedas esperando la ayuda estatal y eso es el gran problema que hay, ¿no?
Claro, pero bien es verdad que no tenemos esa cultura del seguro, de asegurar nuestras propiedades. Mis padres también tienen una casa que quedó a 200 metros de la lava, tampoco estaba asegurada en el momento de la erupción del volcán, y yo misma, una propia vivienda, tampoco tenía el seguro como correspondía, porque en todo caso el seguro nunca va a cubrir el valor real de la propiedad, es decir, ni cubre tampoco ese valor de tantas y tantas fincas que están sepultadas bajo la lava del volcán, o solares en la zona industrial que un propietario había comprado unos meses antes y le había costado 400.000 euros y que no puede asegurar. Por lo tanto, por eso digo que es difícil calcular el valor exacto de la pérdida real de patrimonio que ha tenido este volcán. Y lo que lleva aparejado es la pérdida de poder adquisitivo de nuestros ciudadanos. De ahí la necesaria implementación de medidas fiscales que ayuden a paliar la situación de, sobre todo, las personas damnificadas. Primero los dientes y después las muelas. Pues efectivamente, primero a las personas damnificadas. Tampoco podemos desfocalizar a las personas damnificadas, que son las prioritarias. Es verdad que toda la isla en su contexto de una u otra forma se ha visto afectada, pero en modo alguno como las personas que directamente han sido damnificadas. Y después, pues todas aquellas personas, como bien dice, que no tenían seguro, pues la verdad es que yo no creo que ninguna de las viviendas que hoy están sepultadas bajo la lava del volcán, o muy pocas, tuviesen un valor de 110.000 euros, que es lo que se calcula entre los 60.000 euros de la ayuda estatal, los 30.000 euros del gobierno de Canarias, los 10.000 euros de Enseres y los 10.000 euros del Cabildo, pues puedan comprarse e iniciar su vida con una casa por ese valor. Por lo tanto, siempre va a haber una pérdida importante de poder adquisitivo de todas esas familias damnificadas por el volcán. Noelia, también el desarraigo de todas esas personas mayores o jóvenes, como por ejemplo es el caso de mi hija que vivía en la zona de Todoque, de Pampillo, que están viviendo en otro municipio y que quieren volver a su municipio. ¿Cómo se resuelve ese tema? Porque el problema principal, hace muy poco nos daba la noticia de que, bueno, pues 26.000 metros cuadrados que ponías a disposición y cada día buscando zonas, dando licencias para construir por el decreto del gobierno de Canarias en espacios rurales, peticiones que has hecho para poder construir en espacios protegidos. Es decir, hace falta suelo, ¿no? Yo soy una firme partidaria de que no se puede proteger un territorio si no se protege a las personas que viven en ese territorio. Quien mejor cuida al territorio son las personas. Si tenemos un territorio absolutamente protegido medioambientalmente, sin personas, de nada nos sirve. Por lo tanto, la isla de La Palma, respetando, como no puede ser de otra forma, el territorio, tenemos que darle facilidades a las personas para que vivan en ella, las que quieran vivir en ella. Y en ese sentido es donde nosotros desgraciadamente el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane tiene un plan anulado por la justicia en el año 2015, estamos redactando un nuevo plan general, por lo tanto lo que necesitamos es suelo, habilitar suelo. Y lo que está ocurriendo en este momento, desgraciadamente, es que el suelo disponible es escaso y la demanda es mucha, por lo tanto suben los precios. Para eso la única fórmula posible es poner suelo a disposición. De ahí que le hayamos solicitado a la Consejería de Política Territorial, y en lo que se está trabajando, de la puesta a disposición de suelo para que haya más oferta para la misma demanda, por lo tanto puedan bajar los precios. Porque si algo nos preocupa, obviamente, es lo que me dicen muchos vecinos. Quiero vivir en Los Llanos, no me veo fuera de Los Llanos de Aridane, pero desgraciadamente no encuentro un terreno para comprar por un precio razonable. Y cuando pedimos solidaridad también fuera de la isla de La Palma, también tenemos que tener solidaridad dentro de la isla de La Palma. Choca bastante que solares que antes estaban a 6, 10 euros el metro cuadrado en zona rústica, donde nadie podía construir y ahora puede construir un damnificado, de repente pasen a costar entre 70 o 100 euros el metro cuadrado. Yo creo que ahí también tenemos que ser un poco solidarios, primero con nuestra gente, y posibilitar que la gente que quiera quedarse en este municipio pueda hacerlo.
Alcaldesa, otra cosa también en la misma línea de lo que estaba comentando también es los temas de los alquileres. La gente también quiere venir, no estar en otros municipios, sino alquilar aquí. Pero es que a veces los precios para un dormitorio, dos dormitorios se disparan cerca de 800, 900 o 1000 euros. Y lo que te dicen los propietarios de esos alquileres, no, hombre, usted le pide 300 o 400 euros a la ayuda a las administraciones y después al final lo que está pagando es 400 euros. Bueno, a mí me parece eso una especulación. Esa es la cuenta de la vieja y no tiene sentido de ningún tipo. Es verdad que ahora mismo este país no tiene mecanismos legales para ponerle tope a esos alquileres, pero no tiene sentido si al final al damnificado la ayuda de la administración no ayuda al damnificado, sino ayuda al que le está cayendo en el bolsillo de quien le alquila esa vivienda. Por eso nosotros hemos planteado desde el principio que se hace necesario un plan de vivienda específico para los Llanos de Aridane, para el Valle de Aridane, por parte del Gobierno de Canarias. ¿Se podría hacer un control sobre eso, alcaldesa? Debería hacerse. Bueno, en el Congreso de los Diputados hay un anteproyecto, un proyecto de ley para regular los alquileres, pero desgraciadamente en estos momentos no es así. Por lo tanto, lo que necesitamos es poner más oferta. Cuando se pone en el mercado más oferta, obviamente bajan los precios. Es así. Si tengo dónde elegir, me iré siempre al de menos coste. Por eso lo que digo es que hemos planteado la urgente necesidad de establecer un plan de vivienda. Nosotros tenemos en cuenta en los Llanos de Aridane que todo lo que hagamos ahora recogerá sus frutos, no desgraciadamente en los próximos meses, ni siquiera en el próximo año, sino a medio o largo plazo. Pero tenemos que hacerlo. De ahí la importancia, por ejemplo, de las infraestructuras, de dejar claro y definido las infraestructuras de comunicación del municipio y también el sentar las bases para que haya una planificación territorial que permita el construir y el vivir en los Llanos de Aridane. No sin dejar a un lado, porque me parece que es fundamental, la reactivación económica del municipio. Mire, cuando había una ley que impedía construir camas turísticas en toda Canarias y posibilitaba construir en la isla de La Palma, Gomera y El Hierro, en una isla oriental se construyen 12.000 camas y en La Palma se construyen 0 camas. El desarrollo turístico es importante también para este municipio y para esta isla. Un desarrollo que hemos entendido los palmeros ordenado, un desarrollo con un tope, no desmesurado. Complementario también. Complementario absolutamente a rentas agrícolas, porque el turismo combinado con la agricultura son nuestros pulmones. No tenemos otros pulmones, no tenemos una gran industria y el comercio se nutre del desarrollo turístico y del desarrollo agrícola. Por lo tanto, para nosotros es fundamental en el planeamiento el desarrollo de los ámbitos agrícolas y también del desarrollo turístico. El Callejón de la Gata, que era, bueno, pues la zona industrial de los Llanos de Aridane, que costó muchísimo. Muchos permisos a industria, a distintos departamentos y, bueno, pues ahora está bajo la lava. ¿Qué trabajo se tiene que hacer ahora para poner en marcha, bueno, pues esa zona industrial que es vital para el municipio y también para el Valle de Aridane? Bueno, la verdad es que el Callejón de la Gata nos dio bastantes quebraderos de cabeza, sobre todo a este ayuntamiento, con incluso denuncias por la instalación de determinadas instalaciones industriales. Pero es verdad que desgraciadamente, afortunadamente ya contaba con todas las autorizaciones, había empresas instaladas, había personas interesadas en solares que quedaban pendientes, el propio ayuntamiento también tenía para la construcción de sus naves industriales y está sepultado bajo la lava. Por lo tanto, nosotros entendemos que siendo las vías municipales y es nuestro interés reconstruir en el mismo lugar, porque además ahora no hay vecinos a las que cerca a los que se les pueda molestar, reconstruir ahí el propio Callejón de la Gata. El Gobierno de Canarias le ha concedido al Cabildo Insular una subvención de en torno a 400.000 euros para la redacción del proyecto. Ya hay un proyecto de hace 20, 30 años sobre el que se puede trabajar y esperamos que más pronto que tarde podamos empezar a trabajar en la reconstrucción de ese polígono industrial que es fundamental también para la comarca oeste. Y paralelamente, también con una subvención también por parte del Gobierno de Canarias a este ayuntamiento, estamos desarrollando una zona industrial ligera, por decirlo así, más bien una zona comercial
en el entorno próximo a la montaña de las Rosas, porque eso también va a dar posibilidades de futuro. Como ves, son proyectos que no se van a ejecutar durante los próximos meses, pero que son las bases para el desarrollo futuro de los Llanos de Aridane. Amigos, aparte de eso, pues también es llevar tuberías a la zona de las Manchas, que el ayuntamiento ha estado haciendo, caminos, un montón de infraestructuras también que el ayuntamiento tenía y se ha perdido completamente, y para eso hace falta mucho dinero. Ahora mismo está pidiendo el Ayuntamiento de Los Llanos un crédito extrajudicial porque, claro, el presupuesto no da para atender a todos los vecinos que estén desplazados, para temas sociales, y hay que seguir pagando a los proveedores. Y la única manera es tener dinero, ¿no? La verdad es que yo jamás pensé que casi un año de la erupción no hubiésemos recibido ni un solo céntimo por parte del Gobierno de España por los gastos ocasionados por la erupción volcánica. Es decir, todos esos gastos de limpieza de ceniza, de atender a los damnificados. Todo eso ha tenido que pagarlo el ayuntamiento. Todo eso lo ha asumido el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane con fondos propios. De ahí las dificultades que estamos teniendo a la hora de pagar a los proveedores. Mire, yo creo que si nosotros hemos tenido un objetivo siempre, ha sido el cumplimiento con los proveedores. Noelia, en el año 2015 ya consiguieron ustedes a partir de ese momento no tener deuda en el ayuntamiento, que fue para este ayuntamiento un revulsivo a la hora de hacer inversiones, ¿no? Cuando yo asumí la alcaldía en el año 2011 y en el año 2012, con ese plan de proveedores, de pago a proveedores, pagamos facturas del año 96, que se dice fácil. Del año 96 se pagaron facturas en el año 2012. Afortunadamente eso ya no ocurría, nos regularizamos, pusimos a cero la deuda de en torno de más de 10 millones de euros en una época de bonanza económica, que todo hay que decirlo, es decir, porque no estamos en las circunstancias en las que estamos hoy. En esa época, del año 96 al año 2011, excepto los últimos años de crisis, fue una época de bonanza. Sin embargo, el Ayuntamiento de Los Llanos, en los últimos años, cobraba el agua a los vecinos, pero no se lo pagaba al Consejo Insular de Agua. Y estamos, afortunadamente, culminando ya ese pago, ese fraccionamiento de pago de la deuda al Consejo Insular de Agua, de más de 3 millones de euros de pago al Consejo Insular de Agua que se le debía cuando llegamos aquí. Y así, más de 3 millones también a proveedores y una serie de deudas financieras también que, como digo, rondaban cerca de los 15 millones de euros. Es que hasta el mes de diciembre del año 21, nuestro periodo medio de pago a proveedores era menor a un mes, es decir, en un mes le estábamos pagando a los proveedores. Pero es verdad que la erupción del volcán y el asumir una serie de gastos extras, más la pérdida de ingresos que hemos tenido, supone que el ayuntamiento se encuentra en una situación complicada porque tenemos que seguir prestando los servicios, tenemos la obligación de seguir dando una serie de servicios a nuestros vecinos con muchos menos recursos y sobre todo con el compromiso del Gobierno de España de cubrir esos gastos y que a fecha de hoy todavía no nos han hecho ningún ingreso. Eso sin contar el dinero destinado a la recuperación de infraestructura, que es otra partida diferente. ¿Nos podría un poco cuantificar, así a grosso modo, los gastos que no eran habituales, pero que tuvo que asumir el ayuntamiento una vez se produjo la erupción volcánica? Pues es difícil de cuantificar porque es verdad que hay una serie de gastos que hemos mandado expedientes al Ministerio porque nos lo cubren, porque además el Ministerio no cubre todos los gastos. Por ejemplo, ellos entienden que la reposición de las tuberías, más de 30 kilómetros de tubería hemos instalado en la zona de las Manchas, de la laguna, para hacer llegar el agua a todos esos vecinos que tenían aguas de galerías y que necesitan suministro de agua municipal porque está cortada por el volcán. Entienden que esos gastos no pueden ser cubiertos por parte del Ministerio. Eso es dinero. Esa parte es la que muchas de esas actuaciones del día a día que se han generado de forma imprevista, que no teníamos previsto en el presupuesto y que hemos tenido que acometer. Porque lo que está claro es que los vecinos no entienden ni de presupuesto ni de competencias. Los vecinos lo que quieren es que tengan el agua en su casa, tener la luz en su casa, que le hayamos limpiado las carreteras para que puedan acceder, que le hayamos limpiado los entornos para que puedan acceder. La limpieza de la ceniza
ha corrido también a cargo del Ayuntamiento de Los Llanos Aridanes, pagando a empresas locales para que lo puedan hacer, ¿no? Nosotros yo creo que desde el mes de octubre ya empezamos a hacer un llamamiento también a las empresas del municipio. Lo único que pedíamos era que tuviese por lo menos 4 operarios y una maquinaria pequeña para poder ayudar. Y después otro tipo de limpiezas ya más grandes, más de caminos, más de carreteras transitadas, pues maquinaria más pesada y maquinaria más específica. Por eso digo, desde el mes de noviembre llevamos asumiendo esos costos. Es verdad que cuando se incorpora Gesplan, al principio incluso también le ayudamos con maquinaria, porque ellos no tenían maquinaria, pero afortunadamente ya hace algunos meses que Gesplan ha asumido esa limpieza. Es verdad que las empresas públicas, y yo creo que a nadie le resulta extraño que las empresas públicas trabajan de la manera que trabajan, es decir, es verdad que han habido también meses de calor, pero no llevan el ritmo en ocasiones que lleva una empresa privada. Eso es verdad. Y como digo, ni tienen la maquinaria que tienen otras empresas. Hemos asumido gastos, por ejemplo, como los del cementerio, que era limpiar una parte importante, pero también trasladar restos, y no solo restos, sino personas que desgraciadamente se habían enterrado hacía un año aproximadamente y que han tenido que trasladarse de nicho ante el riesgo de colapso de la estructura. Todos esos gastos han sido asumidos y, como digo, nosotros seguimos teniendo más de 20.000 habitantes, tenemos que seguir dando los servicios a más de 20.000 habitantes con menos recursos porque ya habíamos bonificado, por ejemplo, impuestos como mesas y sillas en la vía pública o determinadas licencias y eso obviamente supone un coste para las arcas municipales. Pues nos vamos a la calle para ver a la gente, ¿no? Y hablar con ellos. Bueno, pues estamos aquí en el cartel de Los Llanos Aridanes. ¿Cuántas fotos se han sacado aquí la gente, Noel? La verdad es que allí es un lugar donde yo creo que todos los días hay gente haciéndose fotos y en ocasiones cuando además lo decoramos conforme a la época en la que estamos, o bien la patrona, o bien el Día de Canarias, o bien la Navidad, la verdad es que es un elemento ya seña de identidad de Los Llanos de Aridanes. Otra cosa importante que a veces, bueno, pues hay gente que no lo entiende, pero yo creo que es importante porque hay gente joven, hay gente de mediana edad, e incluso nosotros, los que somos ya más mayores, también necesitamos no solo trabajar y no solo momentos de relax, sino también que, bueno, pues alguna fiestita, algún acto tal, y muchas veces yo creo que eso es importante, ¿no? Hombre, Los Llanos de Aridanes siempre se ha caracterizado por ser un municipio dinámico, lleno de vida, un municipio donde la gente disfruta y disfruta de sus calles, calles como las que ahora estamos caminando, que ha sido remodelada recientemente y que significa también una vía, una arteria comercial importante del municipio. Pero esa dinamización cultural es importante, no solo en sí por los actos culturales, somos referente cultural en toda Canarias, nos llaman desde muchos ayuntamientos para interesarse por iniciativas que se ponen en marcha en Los Llanos de Aridanes. Son muchas las iniciativas que son apoyadas desde el Ministerio de Cultura o desde la propia Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias y para mí es una satisfacción que ese trabajo que ha desarrollado la concejal de Cultura sea visibilizado en toda Canarias. Como digo, no solo en sí por los propios actos culturales, sino por lo que significa de esparcimiento también y de cambio en un momento dado de la cabeza y ayuda a las personas a sobrellevar situaciones complicadas como las que estamos viviendo. Y también a las empresas que se dedican a eso, porque han quedado durante más de 2 años paradas. Sin lugar a dudas, piensa que ya venían de la época COVID, no solo el sector de la restauración y la hostelería, sino también las empresas específicas del sector audiovisual es también un respiro para muchas familias que viven de ese sector. Por lo tanto, se trata de, sin
perder de vista y sin desfocalizar el problema, pero sí plantear otra serie de alternativas que ayuden a que los Llanos de Aridane no se quede atrás. Amigo, esta es la Avenida Venezuela, que parte de la plaza, y bueno, pues una zona comercial muy importante que, como bien decía nuestra alcaldesa, fue remodelada, se hizo peatonal, y bueno, pues yo creo que al final todos los empresarios que están trabajando aquí, que al principio no lo veían, ahora sí lo ven, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Cuando teníamos las primeras reuniones con las personas afectadas de esta calle, que ponían muchas de ellas pegas, y ahora si le dijésemos que volviésemos para detrás, nadie diría lo contrario. Exactamente igual nos pasó con la zona de Puerto Nao, cuando remodelamos también la avenida, una demanda histórica en nuestro municipio, el tener una zona del litoral adaptada a los nuevos tiempos, donde se prioriza al peatón y al paseo y al disfrute, antes que a los coches y a los aparcamientos, y la verdad es que pasado el tiempo, y también nos supuso un montón de dificultades, y pasado el tiempo nadie quiere volver a la situación que teníamos con anterioridad, con lo cual eso también nos da cierta tranquilidad. Y ahora que estamos caminando por la calle, ¿qué obras que bueno, pues se han tenido que mantener en el tiempo, pero que son vitales que se hagan? Por ejemplo, bueno, pues ese espacio cultural que bueno, que está aquí en la travesía exterior, ¿no? Pues sí, nosotros tenemos 3 obras fundamentales que ojalá pudiésemos, antes de que finalizara la legislatura, verlas en diferentes fases, pero por lo menos las 3 caminando. Una es el Parque Cultural Islas Canarias, que es un centro de convenciones y un auditorio que no solo los Llanos de Aridane necesitan, sino que la isla necesita. Va a ser el espacio cultural con más butacas de toda la isla. Y es necesario, y para eso hay una partida presupuestaria específica. Hay quien dice, bueno, pero ¿por qué le dedican dinero a eso y no a la reconstrucción? No, es que el dinero de la reconstrucción tiene que venir para la reconstrucción, porque no podemos dejar al margen o estancadas obras que significarán también a futuro desarrollo importante. Y hay empresas que están trabajando en esas obras. Efectivamente, y muchas familias que dependen también de esas obras, pero sobre todo porque son partidas económicas diferentes, y ese dinero viene para eso y estaba así previsto para eso. Otra obra para nosotros importante y que esperamos que pueda dar comienzo en los próximos meses es la remodelación del mercado municipal. Efectivamente. Para nosotros es vital el contar con un mercado tradicional, respetuoso con ese edificio histórico, pero también adaptado a los nuevos tiempos, y que posibilite el sacar esas concesiones que están caducadas porque se concedieron en los años 60, que parece mentira, pero fueron concedidas en los años 60, nunca se han adjudicado nuevamente, y confiamos en que las personas que ahora mismo están allí pues puedan continuar dentro de ese concurso, pero sobre todo darle más dinamismo a un mercado municipal, porque además va a llevar aparejada una infraestructura vital como es un parking subterráneo que va a dar mucha facilidad y mucha comodidad para acceder a ese mercado tradicional. Y no por eso, perdona Noelia, no se ha dejado también un mercadillo del agricultor que todos los domingos está y va a seguirlo estando. Es más, siempre hemos intentado potenciarlo y además también complementarlo con esos huertos municipales, huertos urbanos municipales que se han puesto en marcha. Y una tercera obra que para nosotros es fundamental, y estamos trabajando justamente, o está trabajando el Cabildo Insular en la redacción de ese proyecto, un proyecto por valor de unos 800.000 euros, casi 1 millón de euros, es la redacción del proyecto. Estamos hablando de una obra hace tiempo de más de 12 millones de euros, supongo que ahora aumentará su coste, que es la residencia de mayores de los Llanos de Aridane. Es vital. Yo creo que no hay una demanda ahora mismo que la sociedad tenga más que nuestros mayores y nosotros mismos de cara al futuro podamos contar en nuestro municipio, el más grande de la isla, con una residencia de mayores adaptada a la población que tenemos. Porque es verdad que hay una residencia de apenas una decena de plazas, pero lo importante será contar con esa residencia donde más de 100 mayores pueden tener una residencia y no tener que ser desalojados de este municipio. Noelia, bueno, pues hemos parado un momentito aquí en el bar de Miche para tomar un cafecito. La colaboración con los distintos negocios, las distintas empresas de los llanos es fundamental para el ayuntamiento, ¿no? Mira, el comercio local en los Llanos de Aridane es uno de sus pulmones, nadie tiene la menor duda. Pensar en los Llanos de Aridane sin su comercio, sin su sector hostelero,
la verdad es que no tiene razón de ser. De ahí la importancia que ha tenido estar cerca de los comerciantes durante la época COVID y ahora también, porque al fin y al cabo con la pérdida de poder adquisitivo que puedan tener las personas damnificadas por el volcán, se ve directamente influenciado tanto la hostelería como el propio comercio. Por eso entendemos que también tienen que establecerse una serie de reducciones fiscales y medidas fiscales que le hagan más llevadero el día a día a toda esta gente que tiene toda mi consideración. Porque levantar todos los días la persiana y asumir gastos como la seguridad social, la electricidad, el personal, el combustible para aquellos autónomos que tienen que utilizar vehículos, la verdad es que al final te das cuenta que casi tienes lo comido por lo servido y en ocasiones hasta tienes que poner de tu bolsillo para mantener el negocio. Y eso es lo que no puede permitirse este país. El que esta clase, que es la que genera realmente empleo, se ve asfixiada porque estamos abocados al fracaso. Y sobre todo hay empresas, Noelia, que estaban radicadas en Portonao, que han tenido que radicarse aquí en Los Llanos, es decir, buscar un local en La Laguna, en Todoque, farmacias. Toda esa gente ha tenido que buscarse la vida aquí, ¿no? Tenemos dos situaciones diferenciadas. Una es las empresas que están sepultadas bajo la lava del volcán, que hemos habilitado una partida presupuestaria por parte del ayuntamiento para ayudarles a la creación de su nueva empresa. Y otra situación es la que se vive en Portonao, que nadie preveía el año pasado, a finales de año, cuando hicimos el presupuesto, el que a estas alturas estuviesen cerrados esos comercios. No obstante, están recibiendo ayudas por parte del Gobierno de Canarias a través de la Cámara de Comercio, pero es verdad que muchas de ellas, no solo por una situación de economía, sino también por la propia salud mental de los empresarios, que están acostumbrados a trabajar, y el tener ese parón radical en un momento dado hace que muchos de ellos pues hayan buscado unas segundas alternativas. Es verdad que no solo de palabras, sino de hecho, la población de la isla de La Palma se ha volcado con Los Llanos y con los empresarios de Los Llanos. Vienen a comprar aquí, apoyan a la gente de aquí, a los negocios de aquí. Bueno, hay una parte importante de personas que ven y que saben perfectamente que Los Llanos es el municipio más afectado, sin lugar a dudas, y que quieren colaborar con este municipio. Pero no solo de la isla de La Palma, sino de toda Canarias. Que vienen aquí. Yo el año pasado, en la época de campaña de Navidades, pues había muchas familias que venían a encargar a los Reyes Magos su carta a Los Llanos de Aridane, personas que venían desde Tenerife o desde Gran Canaria y querían venir aquí. Me parece un gesto absolutamente lleno de generosidad y que poquito a poco, grano a grano, se hace una montaña. Pero es verdad que tenemos un problema importantísimo en Los Llanos de Aridane, que es las plazas alojativas. Si tenemos en cuenta lo que está sepultado bajo la lava del volcán, más lo que no se puede utilizar en Portonao, pues estamos hablando de que hay muchas camas sin utilizar. 5.000 o 6.000. Estamos hablando de aproximadamente esas camas. Pero no solo esas camas de forma directa, sino todo lo que gira en torno a esas camas. Estamos hablando del comercio, de la hostelería, estamos hablando también de los taxis. Por eso necesitamos medidas para compensar esa pérdida de renta que está teniendo nuestros vecinos. ¿Qué medidas has pedido tú para eso? Nosotros lo primero que hemos dicho es que tiene que establecerse, no de forma temporal, sino de forma estable en el tiempo, por lo menos durante los próximos 10 años, medidas fiscales que incentiven el que empresas quieran instalarse en Los Llanos de Aridane, en el Valle de Aridane. Creo que esa es una de las medidas estrella que provoca el que las empresas se puedan instalar en Los Llanos y no se instalen en otro lugar de este país. Y después medidas para paliar la situación que de manera temporal están viviendo. Es decir, los ERTE no pueden ir teniendo una ampliación temporal hasta finales de julio, hasta diciembre. Yo creo que tiene que quedar claramente definido que los ERTE, primero los tiene que asumir absolutamente en su totalidad la administración. Los empresarios que están cerrados por causas ajenas a su voluntad no pueden estar pagando un 10% de esos ERTE, y sobre todo que se deje claramente definido qué será mientras dure la situación, y mientras dure la situación es mientras no puedan acceder a sus negocios. Bueno, pues si te parece, vamos, ya que hemos terminado el cafecito, a dar un recorrido por la calle. Muy bien. Vamos.